Este acto nos recuerda que las fuentes que nos narran la vida de Temístocles tenían sus propios intereses. En este caso, Heródoto se basó en los trabajos de dos poetas, Simónides y Timocreón, ambos contemporáneos de nuestro protagonista. El primero de estos poetas era amigo suyo, y como es de esperar, alabó su labor durante las futuras guerras médicas. Además de establecer una conexión con los licómidas, ya que ser amigo de la nobleza era considerado un halago. Sin embargo, el historiador prefirió el trabajo de Timocreón, quien fue exiliado por Temístocles y quiso dejar constancia para las futuras generaciones de que este era un hombre avaricioso y corrupto. Lo más seguro es que, entre ambas versiones, se encuentre el verdadero Temístocles. Το κλαίος σου εγκαίσαλα μηνύα, τη δεΐδε το πάθος σου.